Recientemente me invitaron a un grupo donde se reúnen amantes de la música, aficionados a los equipos musicales y vendedores. Y estuve de acuerdo, pero prefiero no expresar mis opiniones públicamente, no suelo llamar la atención. Si alguien me pregunta directamente, respondo, pero sobre todo solo escucho lo que la gente piensa, lo que pregunta y cómo responden los vendedores. Estoy aprendiendo marketing. Al final de cuentas son personas que se dedican a vender equipos y un mensaje llamó mi atención. En general, alguien preguntó, compré un buen amplificador, ¿qué tipo de conexión debo usar con la bocina? Я должен приобрести. Creo que la respuesta me impresionó, la forma en que el vendedor respondió. El vendedor respondió, debe comprar cables que cuesten aproximadamente el 10% del valor de su amplificador. Desde el punto de vista de las ventas es una respuesta muy ingeniosa, pero ¿a qué no responde? No responde a la pregunta de qué es lo que realmente necesitamos. ¿Cuáles son los requisitos reales? Aquí encontré... Aquí tienes un ejemplo. Lo busqué y este tipo de cable tiene un precio acorde a un buen amplificador. Un buen amplificador no es barato. Yo diría que el precio mínimo absoluto para un buen amplificador es de 1 € por vatio por canal. Bueno, entonces, si tienes un buen amplificador de 500 vatios por canal, debería costar alrededor de 1000 y, sinceramente, más barato que eso no se puede. No se puede hacer. Hay que ahorrar en algo. Aquí en Amazon encontré uno. Si te fijas en el cable me está bien y la caja también. A ver, ¿cuál es la longitud? Con los estándares americanos, 6 pies son unos 2 metros. En general es cortito. Y todo aquí está hecho bonito, muchas calcomanías y así. ¿Funcionará su altavoz con esto? Con el cable, claro que sí. No hay problema. Pero personalmente cuando yo veo... Bueno, ¿qué piensan que no está bien con este cable? Solo estoy haciendo una pausa. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo. Si miras la masa de este cable y el pin, sí, aquí hay un problema, sí. Es un problema mecánico. Claro, en casa todo está bien. Lo conectas y va a funcionar. Pero, siendo honestos, bueno, si quieres ser exigente, está desequilibrado. Sí, está desequilibrado. Pero en general es un cable normal. 2 metros cuestan 100 allí. No más. 132. Pero eso es lo que el mundo hi-fi como que aprende. Entonces, ¿qué pregunta no respondió este vendedor? ¿Cuánto necesita? ¿O qué parámetros se necesitan para que tengamos el mejor cable de todos? Y en principio podemos ver un paralelo del audio hi-fi o del audio de alta gama sería un estudio de grabación. Ahí nace nuestra grabación. Y la primera pregunta es, ¿existe un estándar, digamos, de calidad de estudio para el cable para bocinas? Y aquí está el primer inconveniente. No existe un estándar formal. Esto les da una gran oportunidad a los vendedores y mercadólogos para, digamos, trabajar y ofrecer diferentes cosas. Porque si estuviera estandarizado, entonces invertiríamos en el estándar o nos adaptaríamos a él y todo estaría bien. Pero hay un mínimo generalmente aceptado. Bueno, en primer lugar, el de cobre. Un buen cable de cobre, con buena conductividad, baja resistencia, durabilidad y estabilidad. Entonces, ¿qué no se usa en los estudios? Claro, no usamos diferentes, digamos, materiales exóticos que, no sé, por dentro un material está recubierto de cobre, no es igual. Pero eso de que los mejores cables de plata son para el sonido es una tontería. La diferencia de conductividad no es tan grande. La plata solo la usamos en circuitos de alta frecuencia, donde se manifiesta el llamado efecto piel. Básicamente cuando la señal útil solo viaja por la parte exterior del conductor. Sí, en ese caso la plata tiene sentido. Pero en aplicaciones de audio no. Y en principio, los 3 criterios básicos, los parámetros eléctricos, son la conductividad y luego la confiabilidad. Esto también incluye conectores, uniones y resistencia a interferencias. Estos son los 3 parámetros clave que se tienen en cuenta en los estudios.
Y bueno, ¿cuál es el calibre del cable? Encontré uno estadounidense, 14 AWG, 12 AWG y 10, dependiendo de la longitud. Bueno, aquí teníamos un cable de solo 2 metros. Sí, yo diría que el mínimo son 3 metros para poder acomodar todo bien y que el cable no quede colgando en el aire. Pero en realidad podemos llegar fácilmente hasta los 6 metros. Aquí el parámetro más importante, lo primero y más importante es que la resistencia debe ser de 0.2 ohmios o menos. Recordémoslo, es importante. Si cumplimos con este parámetro, ya estaremos muy cerca de tener un cable de alta calidad. Bueno, aquí les dejo una tabla donde pueden consultar estas conversiones de AWG. No entraré en detalles aquí. Y elegí uno de 14 AWG. ¿Cuánto es eso en el sistema métrico? Bueno, son 1,5 milímetros cuadrado, ¿verdad? Aproximadamente... No, 1,5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de sección transversal. 2 milímetros cuadrados de sección transversal. Eso es lo que suelen recomendar los estudios. Y si lo calculamos desde un punto de vista de ingeniería, calculándolo específicamente sabiendo que debe ser inferior a 0,2 ohmios, ¿y qué obtenemos? Vamos a calcular uno un poco más ajustado. 1,5 milímetros cuadrado de sección transversal, 6 metros de largo. Esto cumple básicamente con el 90% de nuestros requisitos. 6 metros son suficientes. Son 6 metros por lado, ¿verdad? Tenemos 2 altavoces y 2 cables. Así que podemos distribuirlos tanto como necesitemos en una habitación bastante grande. Estos altavoces y el cable quedará en el suelo y no suspendido en el aire. Hagamos los cálculos. Esto es un cálculo de nivel de escuela secundaria. Un cálculo sencillo y muy básico. Aquí está la conductividad específica del cobre. La encontramos en internet o en manuales. Es un valor estándar, una magnitud estándar. Aquí está la fórmula, pueden analizarla, ya la calculamos. Obtenemos que para 6 metros de cable de cobre de sección transversal de 1,5 milímetros cuadrado, obtenemos 0,7 ohmios. Bueno, como tenemos un cable de ida y vuelta, tenemos 2 cables. Multiplicamos por 2, obtenemos 0,14 ohmios, estamos por debajo de 0,2. Entonces, en principio, este cable de 1,5 cuadrado nos funciona perfectamente, ni siquiera necesitamos 2. ¿Sí? Si tenemos ese cable ya está. Yo diría que podemos usarlo hasta casi 10 metros por altavoz. Bueno, si la distancia es mayor, entonces usamos uno más grueso. Por lo tanto, el mínimo absoluto que necesitas es 1,5 milímetros cuadrado. Yo diría que si solo tenemos, digamos, 3 o 4 metros, podemos usar incluso 1 milímetro. Y 1 milímetro no es caro, y todo irá bien también. ¿Cómo se refleja esto en el mercado profesional, donde estos cables también están disponibles? Porque en las tiendas para aficionados es muy difícil orientarse. Hay tantas, afirmaciones como esa de que debe ser el 10% del costo del equipo. Eso, en esencia, no te dice nada sobre qué cable realmente necesitas desde el punto de vista técnico. Bueno, vamos a ver. Aquí hay cables para bocinas. Estos son cables para altavoces. Hay muchos ahí, pero a mí me interesa el diámetro del cable. Y veamos los que son comunes, digamos, como estándar. Básicamente existe un único estándar, 2 conductores, cada uno con una sección transversal de 1,5 milímetros cuadrado. Luego de 2,5. Y luego de 2,5, pero más, biamplificación. Si necesitamos biamplificación, aquí también hay una buena opción. Bueno, entonces hay una sección transversal de 4 milímetros cuadrados para potencias muy altas, sistemas grandes o largas distancias, y las opciones son más limitadas. Y si existe un buen filtro, ordenémoslo por popularidad. Entonces, precio de menor a mayor. Claro, primero aparecen los más cortos, eso no nos interesa, pero a nosotros... y también vamos a fijar el diámetro del cable aquí, vamos a elegir 1,5. Ese es el mínimo requerido, vamos a encontrar el mínimo requerido. Y quiero mostrarles no sé mucho sobre este fabricante, pero en este mundo profesional no puedes permitirte un cable de mala calidad, ¿verdad? ¿Viste? Este funciona, son 10 metros y cuesta $16.90.
Si lo cortas ahí y lo conectas y le pones conectores, eso es todo perfecto. Bueno, si es necesario, cortamos todo y ponemos otros conectores ahí. Bueno, básicamente resulta que, bueno, seré un poco pesimista, pero por 20 euros podemos solucionar el problema del cable. Entonces, esa frase de que debe ser el 10% del costo del amplificador, pero este satisface todo. Vamos a ver otra vez, si ustedes mismos quieren hacer el cable. En general este cable es bueno, tiene aislamiento de goma flexible, cobre de calidad, todo está bien, es para profesionales. Compren un cable así, prepárenlo y tendrán un excelente cable para reproducción de sonido. Un poco de teoría sobre cables. Aquí obtuve una buena imagen de un manual de referencia. En general, dos cables separados como antena es el peor caso y no debe hacerse. Si tenemos un amplificador malo, vamos a interferir con otros, va a emitir como una antena. Si por otro lado, nuestro vecino tiene un amplificador defectuoso, entonces interferirá con todo nuestro sistema. En general, esto es inaceptable. Dos líneas muy paralelas son normales, eso es bueno, pero no excelente. Muchos de estos cables estándar y económicos los compramos para bocinas. Pero el mejor es si los trenzas. ¿Y por qué hay que trenzarlos? Porque así se compensa y se vuelve resistente al ruido. Veamos, aquí hay otro. Si tienes dos cables paralelos, la corriente va así y se irradia y la corriente regresa, pero cuando los trenzamos, eso se compensa entre sí. Y los campos magnéticos que deberían emitir interferencias se compensan por dentro. Por eso el cable trenzado es muy bueno. Y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos sobre los conectores. Porque también ahí, entre los aficionados, hay un verdadero desastre. Entender qué funciona y qué no funciona, y de hecho podemos vender diferentes cosas caras donde realmente no es necesario. Este tipo de conector para altavoces se usa bastante seguido, y desde mi punto de vista es bueno. En primer lugar, estos dos plásticos reducen la posibilidad de un cortocircuito. Sí, en principio, reducen la posibilidad de un cortocircuito. Si aquí fueran de metal, sí, podría haber un cortocircuito. Aquí tengo un cable trenzado clásico. ¿Y qué creen que es lo más importante en este conector? Sí, quizá aquí haya un buen recubrimiento. Eso es parte, pero no tan importante como el resorte. Mientras mejor sea el resorte, que no se desgaste con el tiempo, así como entra, sí, así se sostiene firmemente. Está completamente bien conectado. Aquí no se puede medir la conductividad con un aparato normal porque es muy baja. Se sostiene muy firme. En principio, en el mundo profesional no se usan conectores banana, o se usan rara vez. Y entonces en realidad deberían ser buenos. Bueno, en general, ¿usted qué opina? ¿Esta construcción es buena? Esto es barato. Desde el punto de vista de los ingenieros, es una buena construcción. Esta parte y esto están aislados. Si a veces necesitamos, bueno, no sé, medir o algo adicional, aquí también existe la posibilidad de conectar buenas conexiones. Puedo hacer diferentes mediciones. El propio contacto es muy firme, es bueno. Y el costo por volumen de estos conectores es muy bajo. Yo diría que incluso en la tienda, si van al catálogo y compran un par ahí, sí costará desde €1 hasta 2 tal vez. En el ámbito amateur o de alta gama, esta parte puede costar $40 y este cable, como vieron, cuesta $132. Así se puede ahorrar si lo entendemos. A veces compramos un equipo caro, usamos un cable así y creemos que por el cable podría sonar mejor. Y en la noche no podemos dormir tranquilos. Duerman tranquilos, si tienen esa conexión, ahí seguro no hay ningún problema con el sonido, seguro que ninguno. Bueno, ¿cómo es en la industria profesional? En la industria profesional, en principio, solo hay uno, no, en realidad hay dos estándares de conexión a un sistema acústico. Pero yo diría que solo uno es bueno. También está TRS,
Pero ese conector es menos fiable. Y yo diría que si vas a conectar altavoces, deberías hacerlo con conectores Speak-On. Sí, tiene un seguro. Existen opciones de 2 o 4 contactos, permitiendo bicableado y biamplificación. Simplemente compras un cable, lo conectas todo y queda perfecto. Por lo tanto, la polaridad siempre es correcta, se mantiene firme, se abre fácilmente. En general es bueno y confiable. ¿En qué se diferencia un Speak-On tan caro de uno barato? Hay dos áreas de aplicación, una para estudio o uso doméstico. Ahí el barato sirve porque lo conectamos, lo dejamos fijo, escuchamos un mes y solo lo quitamos a veces cuando hacemos cambios. Pero también hay un uso para conciertos y cada día vamos a un lugar diferente y conectamos y desconectamos todo el equipo. Tenemos muchas de esas conexiones presentes en la humedad, el frío y el calor. Siempre deben ser confiables, están diseñados para eso. Si vas a una tienda y compras uno por, no sé, 50, me cuesta decirlo, por 14, no necesitas ese por 14. Lo usas en un estudio. Principalmente trabajamos en condiciones normales de vivienda, y ahí el más barato es suficiente. Será bueno. El contacto que tiene ahí es bastante fuerte y confiable, diría yo. Y si tienes un sistema multicanal, bueno, por ejemplo, hiciste una bocina, en la bocina solo hay altavoces y todos los altavoces van a un solo conector, por ejemplo, uno así. Aquí hay otro estándar de Speak-On, es bastante nuevo. Para conectar 4 pares, es decir, 8 cables, básicamente es lo mismo. Entonces, si hicieron todo correctamente, el cable también es el correcto, no tienen ningún error entre lo que conectan al tweeter y lo que conectan al woofer. También es muy bueno, en general, la industria avanza, y creo que muchas cosas se deben aprender de los profesionales. Aquí ese tipo de marketing tonto no funciona. La gente comprende, tiene conocimientos básicos y educación. Por eso debemos aprender de los profesionales. Cuando muchas cosas no están claras, simplemente mira otra industria, observa una industria profesional, cómo se resuelven las cosas ahí. Sí, y puedes más o menos trasladarlo al ámbito amateur, al hi-fi, al high-end y así sucesivamente. Porque a veces ni los propios vendedores entienden completamente cómo funcionan estas cosas. No hay ningún misterio aquí, todo es perfectamente claro. Todo es perfectamente claro. Ya que estamos hablando de cables, tenemos 2 cables. Uno va al amplificador de potencia y a las bocinas, y el otro va del preamplificador al amplificador. Ya sea del convertidor digital a analógico o del reproductor en streaming, es lo mismo. Al final tenemos un cable que va del preamplificador al amplificador. Podría ser un sistema de cine en casa o cualquier otra cosa. Tenemos 2 tipos de conectores, los llamados no balanceados y los balanceados. No balanceado es tener un solo cable activo por canal y una malla de protección. Y la señal se transmite entre la tierra y el cable activo. ¿Y qué obtenemos con eso? A lo largo de toda su extensión se produce interferencia. Especialmente en el mundo moderno existe mucho ruido electromagnético que se capta a lo largo de este tramo. Aquí tenemos una resistencia baja de 100 ohmios. Eso es importante, ¿verdad? Resistencia baja y 100 ohmios. Aquí la resistencia en la recepción es alta, de unos 10 a 100 kiloohmios. También si elegimos una resistencia de entrada muy alta, significa que se añade más ruido. Con una más baja, el ruido disminuye un poco. Los valores estándar son aproximadamente 10, 20 y hasta 40 kiloohmios. Pero hay otro equipo. ¿Qué obtenemos? Aquí tenemos una señal normal, aquí se le añade ruido y aquí la amplificamos, los amplificadores, obtenemos señal más ruido y no podemos hacer nada al respecto. Entonces aquí en principio podemos trabajar, yo diría, hasta 3 a 6 metros como máximo. En general, un cable estándar mide aproximadamente 5 pies de largo e incluso existen leyendas enteras sobre cómo se fabrica. Pero la esencia es esa. Y el segundo es la entrada o principio balanceado.
Y aquí necesitamos entender por qué es bueno. Entonces también tenemos una fuente, pero creamos las fuentes artificialmente. Lo conectamos con 3 cables. Tenemos uno caliente en fase positiva, el segundo también está caliente, pero lo conectamos en fase negativa. Y también tenemos una malla, y la malla funciona como una jaula de Faraday. Protege precisamente estas 2 señales calientes. Por lo tanto, la señal de audio no pasa a través del suelo. De ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos? También pasan por líneas extensas y el ruido se superpone. Están en contrafase, pero el ruido se suma en fase. Y lo enviamos a un amplificador diferencial, así que lo positivo se amplifica. El negativo se invierte y se suma, y obtenemos el doble de amplitud en la salida. Y en cuanto al ruido, dado que el ruido en ambos cables está en la misma fase, se resta y se cancela. Pero si se hace muy bien, se puede obtener aproximadamente una supresión de ruido de 25.000 veces. Ese es el máximo teórico. Se puede lograr con transformadores de entrada bien hechos y con amplificadores sumadores de entrada muy precisos. Este principio no es nuevo, pero los profesionales lo utilizan. ¿Qué beneficio ofrece? Esto nos da la posibilidad de transmitir la señal del micrófono a una gran distancia por el cable. Y si consideramos el amplificador, podemos transmitir con un buen diseño hasta 600 metros. En la práctica, transmitimos desde 1.5 hasta 25, si la habitación es muy grande y va por el perímetro, etc. Esto da una gran ventaja. Cuando compres convertidores digital analógico modernos para equipos modernos, elige un modelo que sea compatible con ambos estándares. Esto también te da la oportunidad de usar cables profesionales, y los cables profesionales son muy buenos y económicos. Vamos a ver algunos de esos cables. Aquí tengo un cable como este, es un adaptador. Este aún no sirve para recorrer largas distancias, pero con este podemos fijarnos en los conectores. Te los mostraré más tarde. Este es un conector estándar para equipos de aficionados. También está bien hecho. Es un buen conector. Uso este tipo en mis desarrollos donde es necesario. Bueno, en general para este tipo de uso en estudio, todo está bien. Para uso en estudio, todo está más o menos bien. Bueno, vamos a ver el conector profesional. En la industria solo existen 2 conectores, este y el TRS. TRS es grande, todos los contactos también lo son. Lo mismo, tiene un seguro, se cierra, no se sale, incluso si se sacude tampoco se sale. Es una conexión muy confiable y funciona bien. Y en el ámbito profesional está el cable de micrófono. Se producen en cantidades increíbles, medio mundo los fabrica. Puedes comprar un cable muy bien blindado por muy poco dinero. ¿Por qué es tan bueno? Es para nivel de micrófono. ¿Te imaginas? El nivel del micrófono comparado con el nivel de señal que necesitas enviar al amplificador es 100 o incluso 1000 veces menor. Entonces esos parámetros son mucho más altos de lo necesario para nuestra aplicación. Y cuando los conectamos todo está bien. Este es un cable excelente. Veamos cuánto cuestan estos cables tan buenos. Cualquier cable de este tipo es mucho mejor que el cable RCA más caro. Esos cuestan una barbaridad, pero este es mejor. Bueno, echemos un vistazo al cable del micrófono, un cable de micrófono de 10 metros, y veamos cuánto cuestan ambos conectores. €1. Y es muy bueno. Es bastante bueno. Pero veamos algo más barato, y lo más barato todos... Bueno, este es demasiado corto, es muchísimo más corto. 30 centímetros es demasiado corto. Necesitamos aproximadamente 6 metros. Veamos cuánto cuesta el más corto. No necesitamos 6 metros para la conexión. Básicamente solo necesitamos 1 metro, bueno, 1,5, sí. En fin, hay un gran fabricante que lo hace
Para muchos es Snake, sí, 5,50, listo, 2 cables. Entonces, el nivel más bajo de nuestros requisitos para el cable es 5,50. Si les piden 60 está bien, pero también pueden conseguir los más baratos. Bueno, si hacemos un resumen, en general, si entendemos bien sobre los cables, podemos ahorrar dinero, pero supongamos que ese dinero ya está en nuestro presupuesto, ya lo tenemos previsto. ¿Dónde lo ponemos? Yo diría que todo lo que se pueda ahorrar hay que moverlo a la bocina, porque la bocina en primer lugar produce el 90% del sonido y además la bocina dura mucho tiempo. Si logramos juntar el dinero correcto para la bocina, entonces vamos a poder escuchar buena música. Todo lo demás se puede conseguir después. Algo está cambiando, muchas cosas se están volviendo más baratas. El amplificador se vuelve más barato, el convertidor digital analógico se vuelve más barato, no perdemos calidad, pero la bocina sigue siendo lo más importante. Entonces ahorramos para la bocina.